días a todos y gracias por venir otra vez a Ciencia Compartida. El ponente de hoy va a ser Jonathan Ortega y va a hablar sobre, bueno, del confital a las salinas, los valores naturales y culturales. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Sí. Bueno, lo primero es agradecer que me hayan invitado hoy aquí a la facultad a hablar sobre el confital y las salinas. Lo que vamos a hacer es una especie de recorrido virtual con fotos para hablar sobre esta zona de la ciudad y iremos viendo diferentes elementos culturales, naturales, yacimientos, etc. Lo primero es presentarnos. Nosotros somos una familia del barrio de la Isleta, tenemos un blog y diferentes perfiles en redes sociales, en Twitter, en Facebook, desde el 2008. Y hablamos un poco de lo que es la historia de la isleta y también sobre temas de actualidad, problemas, sobre la isleta, básicamente sobre la isleta y el puerto, porque el puerto y la isleta es lo mismo. Lo primero que quería, se suele usar mucho, ¿no? Pero la verdad que es interesante saberlo, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí han visitado el confital y la salina? Todos lo conocen. Y la parte de las salinas también. ¿Sí? La parte de las salinas es pasando... Sí, tú sí. Sí, más o menos todo. Pues mira, un puntazo. Y aunque parezca también una tontería, ¿no? Y si tuvieran que... Cuando les hablan del confital, ¿qué palabra qué se les viene a la cabeza? ¿En una palabra o en dos o en lo que quieran? Alguien que... Cuando les hablan del confital, ¿les suena? Playa. Ola. Ah, bueno, es verdad. Para la gente surfera, la ola... Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Alguna otra cosilla así que se les venga cuando les hablan del confital o algo? Miren, no me refiero a los que estamos aquí hoy, ¿no? Pero bueno, yo sí me incluiría un poquillo. En 1883... vino aquí a Las Palmas, vino a Canarias una inglesa que se llamaba Olivia Stone y escribió un libro muy interesante, muy importante, que se llama Tenerife y sus 6 satélites. En ese libro, ya nada más que les voy a leer esto, pero a mí me parece muy interesante porque yo creo que la percepción sobre la isleta en gran medida continúa siendo lo que ella expresó hace más de 130 o 120 y tantos de años, ¿no? Y mira, dice así: la isleta está a tan solo 20 minutos en coche de Las Palmas y cabría pensar que los habitantes de la ciudad conocerían todos los detalles interesantes del lugar. Sin embargo, no es así. La ignorancia sobre la isleta es casi total y es difícil obtener información fiable. Los españoles que se acercan ahí en coche nunca se alejan de la carretera que les lleva al muelle. Les traen sin cuidado los guanches, los escenarios de antiguas erupciones volcánicas o la curiosa vegetación. Y sospecho que de alguna manera ven como una tontería el mostrar interés por este tipo de cosas. Antes se me olvidó decirle, como estamos aquí, ¿no? Si quieren, a mí no me importa que me interrumpan, aunque al final supongo que habrá un pequeño debate, ¿no? Si quieren decir algo, yo no tengo inconveniente, a mí no me importa. No sé lo que pensarán ustedes sobre esto, ¿no? Está escrito es de 1883 y yo creo que, y ella la verdad que se enamoró de la isleta, ¿no? Y ella, fíjense, lo de las antiguas erupciones volcánicas, el paisaje natural, los yacimientos arqueológicos, la vegetación de la isleta, ¿no? Y yo creo que en parte en general, la percepción sobre la isleta, yo creo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Igual, estoy equivocado. Mire, la primera foto que les voy a mostrar, esta es una foto bastante curiosa, es de 1930 aproximadamente, y tiene varios elementos bastante interesantes. Uno de los elementos, aunque no sé si lo ven, hay una muralla aquí, hay un muro. ¿Lo ven aquí? No sé si lo están viendo en blanco, aquí en la parte de adelante. El confital, sí se ve, ¿no? El confital tenía un muro, tenía un guarda, tenía una puerta. Y bueno, en 1898 la isleta fue expropiada por los militares, ¿no? Gran parte. Y entonces en esta parte y hasta la salina había un ingenio salinero, ya se explotaban las salinas, etcétera, etcétera. Y como ven,
por aquel entonces la isleta hasta no hace tanto pues ha estado así, bastante natural. Hay varias cosas interesantes en la foto. Una es, cuando ustedes entran en el Confital, a mano derecha, hay una cantera de piedras que se llama La Pedrera, que de ahí se sacó piedra, etcétera, para asfaltar el barrio, según cuentan algunas personas. Ahí no se ve todavía. Después, en el centro de la playa del Confital hay unas piedras grandes que son de un desprendimiento que hubo de la montaña, unas piedras bastante grandes, ahí tampoco salen. Es una foto bastante curiosa, ya les digo, porque y es el Confital bastante natural, ¿no? El barrio de la Isleta pues es un barrio acolmatado, un barrio con muy pocos espacios verdes, muy pocos parques. Entonces, el lugar de esparcimiento de los vecinos siempre ha sido históricamente pues la playa de las Canteras y el Confital. El Confital históricamente ha estado usado, los vecinos siempre pues los fines de semana, en vacaciones, etcétera, etcétera, pues lo han utilizado para pasar con la familia ya les digo, un bañito y comer algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los años 60 comenzó quizás la etapa que más ha marcado el Confital y que incluso para mucha gente sigue siendo un lugar, pues se ha quedado como un poco marcado en parte, aunque ya no debe, ¿no? Que fue la época en la que en los 60 empezaron a establecerse pues una serie de chabolas en el Confital. ¿Qué sucede? Bien es cierto que algunas de esas chabolas eran de personas pues, con problemáticas sociales, económicas, etcétera, pero también es cierto que muchas de ellas eran de vecinos que simplemente iban a pasar el fin de semana, que les ha gustado toda la vida el Confital, que tenían las casetas pues para eso, tenían su casa, su vivienda y luego iban a pasar el fin de semana. ¿Y qué sucede, no? Pues, ¿cómo influye todo eso? Pues, influye en que, en parte, pues, gracias, por un lado, a la labor de muchos vecinos en evitar proyectos urbanísticos, y gracias también a que durante tantos años, pues, hasta el 2003, el 2004, que fue cuando se quitaron las últimas chabolas, el Confital estuvo, pues habitado, así, con estas chabolas, pues no se establecieron los diferentes proyectos urbanísticos que han pesado encima del Confital, porque, por ejemplo, ahí tienen en lo que algunos han soñado en convertir el Confital, ¿no? En un lugar, pues construido, ¿no? Pues lleno de cemento. ¿Qué pasa? Que es cierto que ha habido pues movimientos vecinales que lo han evitado, que han luchado porque el Confital se mantenga natural. ¿Cuál es el problema? Que el Confital tiene el Confital es urbanizable. En el Plan General de Ordenación está catalogado como urbanizable. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque incluso hay más de 50.000 metros cuadrados que todavía no se lo han pagado a los bravos y eso está ahí. Eso está ahí. El primero de los elementos, y ahora ya empezamos a hablar de las cosillas que tiene el Confital, el primero de los elementos es la Cueva de los Canarios, es el Big Cueva de los Canarios, un bien de interés cultural. Son unas cuevas que se encuentran en lo alto de la montaña. Básicamente, así como una pequeña introducción, la isleta estuvo habitada por los antiguos canarios. La isleta existen y han existido yacimientos muy interesantes, algunos ya desaparecidos, como es la necrópolis de la isleta. En la isleta había una necrópolis con más de 300 túmulos que estuvo situada sobre lo que es hoy el barrio. El barrio fue creciendo y fue desapareciendo toda esa necrópolis. Pero, ya les digo, hay otros elementos, otros yacimientos como son la Cueva de los Canarios, también hay una cantera de molinos, la cantidad de concheros que hay, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se cree, se especula, bueno, lo más lógico es que los antiguos canarios sobre todo utilizaran o vivieran básicamente, o en gran medida, por así decirlo, de los recursos marinos de la isleta. La isleta, aunque hoy en día está lo que es los recursos marinos de la isleta están hiperarrasados, en otros tiempos, hasta no hace tanto, la riqueza medioambiental de la isleta, tanto de pescado, de marisco, de todo, era impresionante, ¿no? Entonces, incluso uno de los datos, uno de los elementos que nos habla de esa importancia y de esa importancia económica para los antiguos canarios es la cantidad de concheros que existen en la isleta, incluso asociados a lascas, etcétera,
que quedan. Algunos de ellos ya muy reducidos, muy de poca importancia, porque están muy castigadas, ¿no? La isleta está muy castigada, pero que nos habla de esa economía, ¿no? ¿Qué sucede? Que la cueva, el yacimiento de la cueva de los Canarios, pues hay cuevas de habitación que tienen más de 6 metros de profundidad, hay silos, hay aljibes donde se guardaba el agua, es un yacimiento que tiene varios niveles, ¿no? Es un bien de interés cultural. La pena es que no está mejor acondicionado, porque lo que queremos muchos vecinos, ahora mismo, hasta hace poco ha estado habitado, ahora mismo las cuevas están cerradas con llave, tienen rejas y tal, pero muchos creemos que el yacimiento puede tener pues más usos didácticos, turísticos, etcétera, etcétera, porque tiene unas vistas increíbles, es un solapón realmente que vale la pena de visitarlo y pueden visitarlo. Incluso en la entrada del yacimiento hay una cantera de molinos. En la isleta hay 2 canteras de molinos. En la entrada no se ve a simple vista, hay que bajar un poco, es un poquito peligroso. Pero estos son los molinos antiguos que utilizaban los canarios para moler el grano. Ellos iban picando la piedra y extraían, ven como ahí se les quedó, esos 2 se quedaron como a medio. Ya les digo, el yacimiento es una joya. Y encima dentro de la ciudad es una verdadera joya. ¿Y qué posibilidades hay de que se haga todo eso, poner paneles explicativos o todo lo que hay que hacer para que algo se pueda visitar y conocer bien sin estropear? Yo creo, sinceramente, darle más la lata al cabildo y seguir, que ellos vean que la gente lo que quiere es visitarlo, y que la gente lo que queremos todos es que el yacimiento tenga un uso que esté más protegido y que esté mejor valorado. Pero claro, si también es comprensible, si hasta hace poquito, es normal también, ellos habrán visto, hasta hace poco estaba habitado, cuando los abandonaron, prendieron fuego a algunas cuevas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el cabildo, yo también lo entendería, pues tendrá sus dudas, pues si invertimos allí, si luego se mete gente, si lo vuelven a destrozar, vamos a gastar dinero, tal. Hace años se hicieron limpiezas de las cuevas y volvieron a entrar gente, etcétera. Ahora las cuevas están cada vez más, hasta hace poco yo, por ejemplo, subí y había un colegio, un profesor con sus alumnos allí dentro, visitándolo y enseñándole a los chiquillos el yacimiento. Y los fines de semana es típico, es raro no ver gente haciendo senderismo, visitando el yacimiento. Yo creo que poco a poco, pues empujando de esa forma, puede que cambie la situación del yacimiento. Pero claro, es lento, y que las administraciones, el ayuntamiento, esto, lo otro, el cabildo vea que el yacimiento tiene que tener otro uso. Fíjense, esta foto, que es un retrato normalito, ¿no? Es ahí en el Confital. Se las muestro porque cuando me la dejaron, esta foto me la dio una vecina, me la dio la nieta del salinero, Asunción. Cuando me la dio me dijo, dice, mira, tú ves todos estos niños que están en la foto, todos nacieron en la cueva de los Canarios. Y es curioso porque, no sé, a veces decimos, pues no sé, pero realmente es increíble que unas cuevas que no sé cuándo se pudieron hacer, 500 años, 700 años, no sé, y hasta hace poco pues vivían familias, ¿no? Cuando en los años 40, en los años 40 no tanto, pero en los años 60, 50, vivían familias allí, ¿no? Y ya les digo, todos ellos nacieron en la cueva de los Canarios. Otra cosa que yo les quería comentar es que, no sé si ustedes lo recuerdan, hará unos años, en el Confital hicieron una limpieza. Hicieron una limpieza y una repoblación, el plan lo hizo, y eliminó las tuneras de lo que es todos los altos del Confital, que le llaman ellos, y del Confital. Cuando estaban eliminando las tuneras, apareció un yacimiento arqueológico, que es en la falda de la montaña, apareció, pues se cree que es una cabaña de unos 8 metros de largo por unos 2 de ancho, que no se excavó. Y es una pena, ¿no? Porque es un yacimiento que si se excavara, podría quizás aportar alguna fecha, porque de la isleta no tenemos fecha, no se sabe cuándo estuvo habitado, hasta qué época, sería interesante, ¿no? Y por todo lo que pudiera aportar, ¿no? Incluso relacionado con las cuevas de los Canarios, la relación que tiene ese yacimiento. Aparte de eso, también cuando hicieron la avenida, entre algunas de las barbaridades que hicieron, aparte de la avenida, fue que querían hacer una carretera por la parte alta de aquí. Y lo que hicieron fue cortar una duna fósil que hay en la falda también de la montaña. Es una duna fósil que tiene unos 3.000 años,
que tiene vegetación incluso, que es muy interesante, ¿no? Porque es muy interesante, es una duna fósil que hay ahí, y que está, parte de ella está cortada porque querían hacer una carretera, ¿no? Vale. Bueno, yo no les he hablado del confite, del término confite, que viene de los rodolitos, que es una alga que todavía existe en la barra y eso. Ustedes sabrán más de eso que yo. El confite se extrajo durante mucho tiempo para hacer cal. De hecho, habían túneles, se excavaba, el confital se excavaba, se extraía el confite y luego se llevaba a los hornos de cal que habían en el barrio. Y ahí pueden ver todo lo que es el confite, ¿no? Y ven también la foto de la avenida. Esa avenida se hizo hace unos años, es ilegal. Quizás yo lo que más critico de la avenida, hay gente que habla. A mí me han contado, y quizás a lo mejor cuando luego lo pongan esto en YouTube, a lo mejor alguien nos lo aclara mejor, que la avenida tiene un objetivo, según ellos. Y es que no pisemos el confite. Porque si pisamos el confite se compacta. Entonces la idea es, si los tramos de madera están sobre unos pilones, ¿no? Y puede correr el agua, tú no pisas el confite, eso es cierto. Y el objetivo sería pues que el confite se aireara y entonces ahí pues surgiría mayor vegetación, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo. Ahora, ¿vale? Y entre otras cosas, lo que no se entiende es pues unos prismas de cemento que pusieron que son impresionantes, son increíbles, que rompen un poco toda esa teoría, no sé yo hasta qué punto. Pero fíjense ese prisma último que llegamos, ¿no? Siempre que se establece un yacimiento hay que establecer por una zona de protección, ¿no? Alrededor de ese yacimiento. Cuando ustedes llegan ahí al final de la avenida, debajo, en esas piedras que hay ahí, hay un yacimiento paleontológico. Ya empezamos con toda la cantidad de cosas que ni está marcada, ni está protegida, ni nada de nada. Este yacimiento paleontológico está sin marcar, está sin proteger, y es muy interesante. Es un yacimiento, por la información que yo tengo, que es de prensa. Tampoco te crean que hay muchos libros o muchos estudios sobre estas cosas. La información que yo tengo es que estos son Strombus bogonius. El yacimiento es de la época interglacial y tiene aproximadamente 1 millón de años. Y como ustedes ven, hay bastantes conchas, ¿no? Que se depositaron en el fondo marino, ¿no? Es un yacimiento muy interesante porque habla de los cambios climáticos, todo esto. Pero ya les digo, yo he intentado, se han presentado escritos, etcétera, etcétera, aunque sea para marcarlo. Hay otra gente que pues critica mi actitud de darlo a conocer, por ejemplo en internet, etcétera, porque piensan que hay que tratar de no dar a conocer estas cosas, porque si no vienen esta gente que le gusta lo ajeno y se lo terminan o rompiendo o arrancando o llevándose o no sé qué. Yo soy más partidario de dar a conocer las cosas porque si no, no se van a proteger nunca. Y no sé. Este es uno de los elementos, ¿no? Y bueno, esto sí explicaba ahí lo de él. Antes yo les estaba hablando de la repoblación. En el Confital y en lo que es la parte de la Salina se hizo una repoblación. Por ejemplo, hace 2 años se gastaron 1 millón y algo de euros. Por desgracia la repoblación fue un fracaso. No creció prácticamente nada. Lo achacan a los conejos, lo achacan a 40.000 cosas, a otros a los riegos, pero nada, tanto en el Confital como en la parte de atrás plantaron bastante, estuvieron más de 1 año trabajando, pero yo no creo que pegara pues ni el 5% de lo que se plantó, de todo lo que plantaron, y es una pena. Si ustedes van ahora a la zona de la Salina, verán unos círculos grandes con unas cuerdas, etcétera. Son medidas para proteger los lugares en los que plantaron. Y ahora ya nos vamos hacia la zona de la Salina. Yo les pongo el reflector porque es un topónimo que está casi perdido, pero esto es la zona, todos lo conocemos por la zona del Soco. El Soco, sí, esto es una zona que realmente tiene un soco y es la zona del Soco, pero también el reflector. Ahora les explicaré por qué hay gente que conoce esta zona por el reflector. Bueno, aquí llegamos ya a la parte de atrás de la Salina, pero ¿qué pasa? Que ya cambia todo porque entramos dentro del paisaje natural protegido. El Confital está fuera del paisaje natural protegido y, entre otras cosas, está catalogado como urbanizable.
Y ahora ya no, ahora entramos dentro del paisaje natural, que esta es la parte quizás más visitable, porque el resto es casi todo zona militar, pero esta zona no. Aquí vamos a hablar de bastantes elementos, ¿no? Pues desde las salinas, las fábricas de salazón, los secaderos, patrimonio de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de estos elementos está protegido, ninguno de estos elementos está marcado, y el paisaje natural es protegido, pero porque lo dice un papel, porque cualquiera de nosotros puede ir por allí, no hay medios ni hay personas dedicadas a proteger o a conservar lo que allí hay, cualquiera puede ir, lo destruye, no pasa nada. Porque ya les digo, no hay medios, realmente no hay medios, sí, habrán leyes y habrán planes que lo establezcan, pero no hay medios para protegerlo. Yo les quiero hablar un poquito del paisaje natural protegido, porque no muy extenso, pero sí porque creo que es importante que entiendan por qué estamos dentro de un paisaje natural protegido. Aquí les pongo un mapa, todo lo que es verde es parte del paisaje natural protegido. Ven, el Confital está afuera. Por el otro lado, toda aquella zona que es Roque Ceniciento, las canteras que se extrae piedra, sobre todo para el puerto, toda esa zona se la va a comer el puerto, esa zona es de expansión del Puerto de la Luz. Y luego el Confital queda afuera, ven también el barrio, y todo lo demás, casi todo es zona militar, ¿vale? Uno de los elementos importantes de este paisaje natural es, por ejemplo, la vegetación. Esta foto que les muestro a la izquierda, eso es tolda, es la parte esta de la salina, esa es la montaña que da arriba a las Coloradas, y aquello es la otra foto es la parte del cebadal, que como ven es un cardonal tabaibal, realmente muy bien conservado. Hay una parte que está bastante bien, y como ven varía bastante del este al oeste la vegetación, ¿no? Uno de los elementos quizás más importantes de ese paisaje natural es el malpaís que existe en el valle que hay en el centro de la zona militar. Por un lado estaría pues lo que es las montañas la montaña Colorada, y aquello es el Faro, y por aquí estaría la montaña del Villé, y en el medio hay un malpaís. Pues ahí hay desde caracoles endémicos, es un malpaís que es único en Gran Canaria. ¿Está conservado? Sí, podría estar mejor conservado. Podría estar mejor conservado, aunque yo prefiero que esté así que de otra forma, ¿no? Yo no. Y sobre todo que esté con los militares, porque mientras esté con los militares por lo menos está así, ¿no? Y miren, esta foto que les muestro, por ejemplo, es la alineación del Vigía. Como ven, está muy castigada por las canteras. Eso es una alineación, ustedes seguramente sabrán más que eso que yo, que son 8 o 9 cráteres alineados, ¿no? Es una fisura que se abre en la tierra. Hay cráteres que están bastante. Hay un cráter pequeñito que está. Esto por aquí, lo que ven aquí a la izquierda, eso es un campo de tiro, que como ven está en el Malpaís. Luego ahí esas canteras son de los 90 por ahí. En los 90 pues ahí arrasaron con esos volcanes. Y aquí hay un cráter que está bastante bien conservado, junto con los dos cráteres yo creo mejor conservados son uno pequeñito que hay aquí y el de la montaña del Faro. Todas esas montañas están llenas de túneles, etcétera, ¿no? Y luego, vamos a ver si pasa esto. Otro de esos elementos también interesantes pues son estos basaltos prismáticos que están dentro de la zona militar, que son únicos en la isla, ¿no? Entonces, como ven ahí, estamos en un paisaje natural porque la verdad que el espacio lo merece. De hecho, hay profesores de aquí de la universidad que hablan de la pequeña Timanfaya, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que esto, por ejemplo, la cantera de Roque Ceniciento. Es una cantera que sigue creciendo y que entre más crece, pues menos espacio natural tenemos, ¿no? Esto se descatalogó en los 90 porque era paisaje natural y quedó fuera. Por ahí sigue el puerto pues extrayendo áridos, aunque ahora creo que no los están extrayendo para lo que es el muelle que están haciendo, la ampliación del muelle Nelson Mandela, que se llama ahora Nelson Mandela, y que es la Esfinge. Y como ven, pues esto es uno de los peligros que tiene el paisaje natural. Y ahora nos vamos a la zona que estábamos hablando, ya vamos terminando.
Y en la zona esa de la que estábamos hablando, pues uno de los elementos que, por ejemplo, yo tengo entendido que Costas lo quiere eliminar, es una serie de elementos patrimoniales de la Segunda Guerra Mundial que se construyeron pues para fortificar un poco la isla en caso durante la Segunda Guerra Mundial hubieron diferentes proyectos, o como quiera que se llamen, por parte de los ingleses, de invadir, en caso de que ellos hubieran perdido Gibraltar, pues invadir el puerto de la Luz, que era un puerto muy potente en aquella época para acorazados, etcétera. Entonces se fortificó la isla, ¿no? ¿Qué pasa? Que de aquella época nos quedan pues estos elementos. Por ejemplo, varios nidos de ametralladora. Ven el nido de ametralladora aquel de arriba. Cuando fuimos hace poco un recorrido, pues había un tractor para tapiarlo, porque hay gente que entra y que se queda a dormir, a vivir, etcétera. De ellos hay nidos de ametralladora que tienen puertas y casi tienen dueños. Y entonces un tractor para tapiarlo, pues casi lo destroza. Lo de abajo es un búnker. Antes yo les hablaba del reflector. Es un búnker. Toda esa rampa ahí parece que se subía, aunque no está, parece que se subía un foco que servía para alumbrar todo lo que era la bahía. Y luego son dos casamatas que parece que están incluso interconectadas. Por ejemplo, el tractor ahora cuando también tapió una de las casamatas porque había gente dentro y la rampa también pues cogió la tierra directamente de la rampa, ¿no? Todo esto está sin proteger, sin marcar, y la ilusión de muchos sería eliminarlo porque es un problema, porque lo que sí que hay que entender es que el patrimonio de la isleta es un problema, es un problema pero gordo para las administraciones, porque no saben muchas veces qué hacer, y dos, claro, tienen cosas, elementos patrimoniales que son muy importantes, pero que no quieren protegerlo. El otro elemento serían las salinas de la isleta. Las salinas de la isleta empezaron a explotarse allá por 1867. Esta es una foto del siglo XIX. Ven al fondo un muro, que es un acueducto de más de 80 metros. También ven un molino de madera. Estos son los Tajos. Son unas salinas que eran de los Bravos y que muy importante. Es un complejo salinero muy interesante que yo les digo que han habido proyectos que se han presentado muy interesantes para rehabilitarlas y para ponerlas en uso, no en su totalidad, pero sí en una parte, porque sería algo muy realmente interesante de visitar en la ciudad. Estas fotos me las dejó Asunción, la nieta del salinero, son el último salinero de la isleta, se llama Celestino. Ahí lo ven trabajando, esas son las salinas de la isleta, una foto de los años 50 aproximadamente. La foto que ven en la derecha es unos terrenos que tenía Celestino atrás lo tenía en un barranquito que ellos tenían ahí unas presas y tal, pues a mano izquierda tenía él esos atrás en la salina. Él plantaba ahí papas, etcétera. Luego en los cocederos grandes ellos criaban pescado, vivieron hasta unas 4 o 5 familias aquí detrás, hasta que ya los Bravos parece que le hicieron firmar un papel a la gente que se lleva mucho por la palabra y tuvieron que abandonar la salina. Eso es lo que queda hoy de la salina. Ese es el acueducto de 80 metros. Y si fijan, estas fotos tomadas de las coloradas, la de abajo, ven estos cuadraditos que hay aquí por delante. Esos cuadraditos no, son las grandes piscinas esas, se llaman cocederos, ahí donde el agua pues empezaba el proceso de evaporación. Ven el muro, el acueducto, y a la izquierda ahí donde estaban todos los tajos que se llaman. Unido a la salina, hay otro bien patrimonial muy interesante que son las fábricas de salazón. Hace poco, pues, esta semana apareció en las noticias también que habían derruido, que no tienen que ver con esto, unas casas que hay al lado, derruyeron una. Hace poco derruyeron una de las naves, la más moderna, que era la que se ve ahí como los restos, y la del fondo es la más antigua. Esa está a medio de derruir. Hay gente ahora dentro otra vez. Esas fábricas, en la isleta existieron bastantes fábricas de salazón, de pescado, en la puntilla, pues en la zona de la avenida, etcétera, etcétera. Estas son las últimas ya que nos quedan. Dentro son un bien patrimonial muy interesante, porque claro, estamos hablando de oficios que ya no existen, ¿no? y que fueron muy importantes en la economía de la isla, ¿no? Para la conservación del pescado, etcétera, ¿no? Dentro existían unos estanques grandes donde se empillaba el pescado se introducía en salmuera, con la sal que venía de la salina, otra que se traía de fuera.
todo ese pescado que venía de la costa luego se exportaba a África. Y bueno, es un oficio perdido y hay proyectos de convertir esto, aunque lo que ustedes ven ahí, en un museo de sitio del paisaje natural, como un lugar para dar a conocer lo que es todos esos elementos de esa industria desaparecida, etcétera, etcétera. Estos son fotos. Ahora ya les hablo de los secaderos, que es otro elemento que está relacionado con las salinas, con las fábricas de salazón. Son fotos antiguas. Los secaderos, si no me equivoco, realmente es un bien patrimonial muy interesante, que es el único ya en Gran Canaria. Creo que en Agüime existieron algunos parecidos. Miren, esos son restos de los secaderos. Los secaderos no están protegidos. Es una pena que no estén protegidos, no están marcados, no están protegidos. Son un bien de interés muy interesante. ¿Ven? Son como estructuras de piedra. Sobre esas estructuras se colocaba una tela y encima se colocaba el pescado para secar. Dependía de la época del año, si llovía, se caía de rosal, el pescado luego se cambiaba de posición, etcétera, etcétera. Es un oficio, era también un oficio que veían las fotos antes, ¿no? Pues esos son unos 5.000 metros cuadrados de secadero, que los bravos, algunos de ellos los arrendaban, otros eran para lo de las fábricas de salazón, etcétera, etcétera. La carretera, como ve, la actual, corta los secaderos. Hay algunos que están más o menos bastante bien, otros pues la gente pasa por encima con los 4x4, etcétera, etcétera. Pero realmente es que no hay protección de este elemento patrimonial. Y bueno, y hasta aquí hablo yo. Cualquier cosa, pues ahí tienen los perfiles y el papelito este que les di. De hecho entró en Facebook, en Twitter, y cualquier cosa que quieran decir y más nada. Pues agradecerte lo primero, la bonita charla que nos has dado, además que nos das a conocer cosas, como decías al principio, que supone que todas las sabemos porque estamos ahí al lado, pero realmente no lo conocemos. Y después una realidad bastante grave que no solamente afecta a lo que es el Confital, sino a toda la isla, es decir, el estado de abandono en que se encuentran los bienes patrimoniales, ¿no? Sí. Y, ¿sabes? Ni marcados, ni eso, cualquiera puede hacer lo que sea, pasar un 4x4 por encima, no va a haber ningún tipo de penalización, etcétera, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera que también sirva esta charla un poco para dar a conocer esa situación, ¿no? De abandono, pero por otra parte de gran belleza, ¿no? Lo que nos ha enseñado. Sí, tanto aquí como dentro, tanto lo que es el Confital, etcétera, como el paisaje natural. Tiene muchísimas cosas muy interesantes, la verdad que sí. Y que deberían de estar mejor protegidas, está claro. Pero bueno. Claro, porque es la historia de la isleta, la historia claro. de Las Palmas, sí. de su economía, de cómo se vivía, en fin. Exacto. Muy interesante, ¿no? Sí, todo lo que es la conservación del pescado, la salazón, que todo eso desapareció con el frío. El frío, pues claro, el frío fue un avance tecnológico y todo este tipo de oficios pues desaparecieron. Que todavía queda mucha gente que los conoce bien, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes organizan excursiones, digo, para la gente que pueda estar interesada? Sí, nosotros, de hecho esto prácticamente es lo que yo comento cuando hago un recorrido. Nosotros hacemos, bueno, de hecho ahora el 21 esperamos hacer uno, si Dios quiere, en las fiestas de San Pedro, que es por el Confital hasta aquí, hasta la Salina, y vamos viendo todo. A veces también subimos a las cuevas de los Canarios, entramos a las cuevas. Sí, esto realmente es un recorrido virtual lo que yo hice. Y fuimos viendo todas las cosas de las que hablamos en ese recorrido. No, y ahora mismo ya hay mucha gente, empresas incluso, que por suerte están, y los colegios también, cada vez están llevando más a los niños al Confital. Hace poco hicimos un recorrido con profesores, ¿sabes? Que para que esto mismo, para que luego ellos lleven a los alumnos, etcétera. Lo que hay que hacer es poner con un correo electrónico, por ejemplo. Sí. O Facebook, lo que sea. Hay un detalle que es el tema industrial, que la sal
La sal, me supongo, yo no entiendo mucho, pero la sal marina me supongo que será mejor que la sal de mina. Entonces, por ejemplo, al desaparecer las sales marinas, estamos importando sal, teniendo sales como esta, estamos importando sal, pero la sal que se importa es una sal de mina, no marina, pues todos son sales marinas. ¿Ya? Y yo no sé qué ventaja tiene una con respecto a la otra. Yo no sé hasta qué punto se importa sal de mina, porque yo creo que existen un par de empresas en la península que sí que se dedican a la producción de sal, y yo que lo he estudiado personalmente en georrecursos marinos, pues quiero decir que tiene un potencial económico y un potencial industrial muy considerable, y si aquí lo teníamos en su día, pues ahora haberlo abandonado es una lástima. Y también opino que está muy bien que se den a conocer estas cosas, porque es muy común, sobre todo entre la gente joven que no lo ha conocido, quejarnos un poco del impacto que hemos tenido nosotros con la urbanización de todo lo que es la ciudad, de que antiguamente se ve que las canteras eran un campo lunar y todas estas cosas, y nos quejamos y lo lamentamos, pero realmente tenemos la oportunidad de proteger ahora lo que queda y la gente no lo sabe. Entonces, pues hay que alentar un poquillo que para que no se quejen las futuras generaciones, pues hagamos nosotros lo que se tendría que haber hecho antes. Y nada, yo quería más o menos transmitir ese mensaje. Pues sí. Sí, exacto. Con respecto a las salinas, hay salinas en Gran Canaria que se están protegiendo y están, bueno, en medio de producción. Podría también extenderse. La de Arinaga, en Arinaga hay unas que son visitables, que están muy bien. Hay varias que en el sur hay varias. Sí, en Canarias todavía quedan salinas y salineros. Sí. El oficio perdido no está. Se podría recuperar. Y el tema de microáreas marinas, no ha habido nada en torno a la isleta y esa posibilidad de ser una microárea. Existe la iniciativa de la microárea de la isleta, pero claro, es lo que comentaba yo antes con Jonathan, que ojalá se luchara para que esa microárea se extendiera hasta lo que es el zoco, ya que lo demás ya es un paisaje protegido, como nos ha explicado él. Pues a ver si se puede ampliar toda esa zona, porque creo que la microárea de la isleta, por intención inicial, no estoy muy bien informado, pero iba a proteger lo que es las canteras en sí. Y si se pudieran organizar una limpieza de fondos y un mínimo de cuidado, sobre todo la zona de baño de las playas del Confidal, allí si entras a hacer snorkel con gafas y tubo, pues te das cuenta que tiene mucho potencial, porque de topografía es muy bonito, con grandes pasadizos, lugares para practicar apnea, se ve bastante biodiversidad, pero claro, luego a la que te acercas un poco a la costa, pues te encuentras chasis de coches, neumáticos, bicicletas abandonadas, por no decir la cantidad de vertidos de plástico, cristales y todo esto que se encuentra. Y si eso se pudiera limpiar, pues realmente es una alternativa, una nueva lugar de diversión, y para hacer snorkel, o sea, vale mucho la pena. Al igual, tenemos mucha gente que está haciendo snorkel en las canteras que dicen, es que es un paraíso, es como un jardín. Claro, el único problema es que a veces dices que somos muchos, porque cuando la gente quiere hacer snorkel lo que busca es evadirse en otro medio, tranquilizarse, tal, y de repente yo estoy haciendo snorkel por las canteras, algo así, y veo que tengo una persona a 1 metro a la izquierda, y ya como te alejas un poco, porque también te asustan los peces. Entonces tenemos la posibilidad de ampliar todo esto a lo que es la zona del Confital y todo, y a ver si se consigue. ¿Y ustedes lo verían? Sí, bueno, hace años estuvo también el tema de la reserva marina, que primero nos vendieron la reserva marina como que aquello iba a ser tipo el Hierro, que esto es lo que hace falta. Mucha gente, pues a mí me parecía bien que hubiera una reserva marina, ¿no? Hubo gente que no le parecía tan bien, pero a mí me parece interesante. Porque ya les digo, yo no lo viví, bueno, a lo mejor Marcelo sí se acuerda más, pero a mí me han contado
dense cuenta ustedes que en el Confital mismo habían familias que vivían de ir a coger pulpo. Y después, por la zona del mercado del puerto, habían almejeros, gente que iba a coger almejas todos los días. Pues claro, toda esa parte era hasta el Castillo de la Luz, todo eso era como playas y como rocoso. Pues claro, yo no me acuerdo de eso, ¿no? Y, o sea, lo que yo quiero decir, la playa de las canteras, porque Caballito de Mar, yo qué sé, 40.000 cosas, ¿no? La riqueza marina que había en toda la bahía era increíble, hasta no hace tantos años. Luego ya, ustedes muchas veces cuando hay fotos antiguas que se ven del Confital, y ustedes a lo mejor verán a gente como con cestas grandes, a lo mejor, y cestas grandes, no estamos hablando de una pequeña cestita, a lo mejor la cesta esa estaba llena de bugado, ¿sabes? Que venga para el fin de semana, con el vino, disfrutar de la vida, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, arrasamos totalmente, ¿me entiendes? Y claro, a mí me parecería bien que se hicieran pues, microáreas, reservas marinas, sería súper interesante proteger todo eso porque salud. Hay muchas cosas, yo hace años, yo recuerdo ver delfines ahí al lado de lo que le llaman el Roque Matavino, lo que es el Roque, la Tortuga que le llaman, esta que está antes de llegar al Confital, que eso tampoco es una cosa muy extraña, que eso se ha visto. Pero cuando no es una cosa es otra, cuando no es ciclano es mengano, cuando no hay dinero, cuando hay dinero ya no lo deja de haber, cuando no es la crisis, también es cierto, primero nos vendieron la reserva marina aquella, y luego yo recuerdo que salió incluso un artículo que yo lo tengo guardado, de un profesor de aquí, de Ciencias del Mar, que decía que no era conveniente, que pum, que va, y aquello se quedó al final nada, aquello se quedó en nada, y mira que estaba avanzado, que de hecho yo recuerdo que en prensa se decía, eso fue ahora como 3 años, se decía, pues en agosto ya esto ya sale seguro, o sea, como que estaba cerrado, y al final, y ahora estamos con lo de la microárea en la playa, pero cuando no es el ministerio, es la consejería, y cuando no es el ayuntamiento, la cosa es que al final no tienes nada protegido. No tienes nada protegido, ¿sabes? Porque cuando no se pelea uno con el otro, colaborar parece que no es palabra de ellos. ¿Y quién pierde? Pues perdemos todo, yo creo. Perdemos todo, porque al final lo que tenemos es esto. Yo hasta no hace tantos años recuerdo ver chinchorros y bestialidades en la playa de las canteras. ¿Me entiendes? No hace 50 años de eso. Que no sé. Y si no hacemos algo, luego... Es lo que decía el muchacho. Yo estoy de acuerdo con él. Que es verdad, nos quejamos, miramos, porque si tal, las dunas, mira lo que hicieron, se lo cargaron todo, ya no tenemos nada y tal. O esto, o lo otro, en el sur, o en el cual. Pero luego, mira el paisaje natural. Se cometen unas barbaridades ahí que vamos, y claro, no lo ve nadie. Porque eso es como el patio de atrás, nadie ve lo que pasa ahí dentro. El mismo puerto, la autoridad portuaria que extrae todos esos áreas, que debería un poco compensar todo ese uso que hace, ¿no? Porque claro, pues yo qué sé, invertir algo en el paisaje natural, pues no sé. No va a estar ni una peseta con todo lo que tiene. Y así no va. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias.